antiguos gatos egipcios tenían un estatus sagrado debido a las creencias religiosas de la sociedad egipcia. Las especies de gatos de Oriente Medio se domesticaron en Egipto y aunque varios otros animales también se consideraban sagrados, los gatos tenían un estatus especial entre estos animales. Los gatos se consideraban un símbolo de gracia, además de que eran útiles para la cacería de serpientes y el control de alimañas. La primera diosa felina fue Mafdet, una deidad femenina a la que se le puede seguir el rastro hasta llegar a la primera dinastía entre el 3400 a.C. y el 3000. Como diosa felina, actúa como protectora ante las mordeduras venenosas, en especial las de serpientes y escorpiones, probablemente por el hecho de que los gatos son cazadores de estos animales. La más conocida diosa felina, la llamada Bastet, ocupó el lugar de Mafdet como guardiana del Bajo Egipto, del faraón y del dios Sol Ra. Esta nueva deidad femenina con cuerpo de mujer y cabeza de gato fue considerada como la personificación del sol. Su principal santuario se ubicaba en Bubastis. La diosa gata Bastet tenía un estatus especial entre el pueblo egipcio y con el paso del tiempo comenzó a ser conocida como una diosa de la fertilidad y la maternidad. Estos gatos, sin embargo, no eran como los gatos de hoy en día, por lo menos al comienzo. En el antiguo Egipto existían dos razas distintas. Una pertenecía a un tipo de gato feroz procedente de la selva y la segunda tenía orígenes africanos y era más pacífica. Al pasar el tiempo, las dos razas se mezclaron y al igual que ambas, se acostumbraron a la comida más suave de los humanos. Además, ambas adelgazaron, perdieron masa muscular y se convirtieron en animales mucho más tolerantes con los humanos y con otros animales. De alguna manera, el experimento de los egipcios para disfrutar de un protector de su comida y recursos provocó la domesticación de dichos animales. Pese al intenso afecto que sentían por los gatos, también es cierto que dichos animales no eran considerados como divinos. Existen evidencias que demuestran que eran venerados como semidioses, pero fueron tomados principalmente como la representación corporal de sus dioses felinos. Por esto, los gatos fueron protegidos por muy diversas razones, como el control de plagas que amenazaban los depósitos de granos. Por lo tanto, los gatos salvaron al pueblo egipcio de pasar hambre. Hacia el comienzo del tercer milenio, Bastet fue asociada con todos los gatos y cada felino era considerado una representación de su espíritu. Con el tiempo, sin embargo, los dioses fueron otra vez alternándose y cambiando, a veces como resultado de la preferencia personal real. Durante la unificación de todo el territorio egipcio, en torno al año 3000 a.C., Bastet fue reemplazada por otra diosa llamada Sekhmet. La forma de Sekhmet era mucho más feroz que la de Bastet. Ahora tenía la cabeza de una leona. Con el cambio de los mitos egipcios, Bastet pasó a ser la guardiana de los gatos domésticos, mientras que Sekhmet se convirtió en la diosa de las leonas. El estado de los animales, aparte de los gatos, era importante en la antigua religión egipcia. La adoración de animales había existido desde los tiempos prehistóricos y los dioses generalmente se encarnaban en forma de animales que representaban sus habilidades específicas. Entonces, por ejemplo, el dios Tot estaba asociado con el babuino y Taur tenía la cabeza de un hipopótamo y las garras de un león. Durante los reinos posteriores, incluso se erigieron templos para animales donde se criaban ciertas especies. Además de los gatos, otros animales también fueron momificados, incluidas varias especies de aves. Los cultos a los gatos como movimiento religioso existieron durante mucho tiempo, incluso durante el Nuevo Reino, pero adquirió una gran importancia con el desarrollo de Bubastis, que era un gran centro de culto dedicado a la diosa Bastet. Las personas que pertenecían a este culto viajaban largas distancias cada año para una peregrinación a los Bubastis, aunque el templo no era tan grandioso como algunos otros monumentos religiosos. Pero según Heródoto, quien visitó Egipto en el 450 a.C., fue sin duda uno de los templos más bellos del antiguo Egipto. El templo estaba rodeado por un canal que le daba el aspecto de una isla. Muchos gatos eran alojados en este templo. El festival anual de Bastet fue uno de los festivales más populares en el antiguo Egipto. Los gatos aparecen en el arte siempre en una posición de respeto y eran tratados como un miembro más de la familia, tanto que matar a uno podría ser castigado con la muerte. Según una leyenda,
En la batalla de Pelusión en 525 a.C., los soldados persas llevaban gatos delante de ellos, sabiendo que los arqueros egipcios no dispararían por temor a dañar a los amados felinos. En el año 1888, un granjero egipcio descubrió una tumba que contenía más de 80.000 gatos momificados, fuera de la ciudad de Beni Hassan. Desde entonces se han hallado muchos más cementerios felinos. Sin embargo, la mayoría de estos miles de gatos momificados fueron llevados hasta Gran Bretaña para ser procesados como fertilizante.